Pues vamos a empezar entonces. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta sesión del programa Cyberlands de la Fundación ESIS, Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. Mi nombre es Raquel Jorge. Actualmente soy directora de Análisis e Investigación en la Fundación ESIS y una de las tareas que realizamos dentro de la Fundación, entre otras, es dar divulgación a aquellos temas que requieren mayor conversación pública sobre la seguridad integral en la era digital, pero también analizamos la seguridad integral en su totalidad y desde una perspectiva completa e integral. En este sentido, en el programa Cyberlands, que ya lanzamos hace 1 año y medio aproximadamente, una vez al mes con distinta frecuencia, realizamos sesiones de 1 hora en las que abrimos a la audiencia en general pues, temas que consideramos de interés, bien porque son temas de los cuales nos está hablando, bien porque son temas de los que se ha hablado y de los que se han realizado análisis, investigaciones que consideramos pues, de enorme interés. Y dentro de estos temas queríamos empezar el Cyberlands de este año 2024 con, de la mano de Prosegur Research Security y concretamente con su director, el director de Prosegur Research, José María Blanco, para que nos cuente las principales conclusiones del informe de tendencias de seguridad en el año 2024, viejos y nuevos paradigmas. En primer lugar, para poder contextualizar por qué hemos invitado a José María Blanco y a Prosegur Research, es importante sobre todo enfatizar pues, el perfil, ¿no? de José María. José María Blanco actualmente es el director de Prosegur Research y en el pasado ha sido director de ciberinteligencia en Cypher, también ha sido director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, manager de Recursos Humanos en la Guardia Civil y auditor del Ministerio de Economía y Hacienda. Es licenciado en Ciencias Empresariales y en Derecho y no por ello trabaja en cuestiones de seguridad y en particular le hemos invitado para que nos cuente las conclusiones de este informe de tendencias de seguridad 2024, que además, como podéis ver en su página web, lo que pretende es hacer un estudio de los retos de la seguridad en diversos sectores empresariales, subrayando cómo cada uno de ellos se enfrenta a retos y oportunidades únicas. Podréis ver en la página web el informe al completo. Hay varios riesgos predominantes para este año, como se indican, como es el crimen organizado en ascenso, la incertidumbre geopolítica, lo que Prosegur Research se llama sorpresas estratégicas, como el desarrollo tecnológico, y también el impacto en distintos sectores empresariales, desde el retail, logística, sector inmobiliario, financiero y energético. Por tanto, sin más, voy a dar la palabra a José María Blanco para que nos comente las principales conclusiones. Aproximadamente le dedicaremos unos 20 minutos de presentación o media hora, según vayamos viendo, y a posteriori pues tendremos un debate abierto. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. No sé si se me escucha y se me ve, porque yo he perdido hasta la visión. Entiendo que me escuchan, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, perdón, porque ahora mismo es que no veo ni siquiera la pantalla de Google Meet. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar ir contando un poco el fondo y con la dificultad de no saber tampoco en qué pantalla estamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, y si pasamos pantalla sobre el título que hemos dado, pues queremos empezar con esa idea sobre este mundo en esa incertidumbre tan extrema en la que a veces no sabemos ni siquiera si estamos en una era de cambio o en un cambio de era, si no sabemos si lo viejo muere o no acaba de morir, lo nuevo tampoco a veces somos conscientes no acaba de nacer, pero evidentemente todo eso nuevo que se va alarmando, todas esas nuevas tendencias, van generando poco a poco impactos y todas las organizaciones estamos obligados a atender todas estas señales para poder, pues, por lo menos, sobrevivir como objetivo último, ¿no? Pero también para intentar configurar un futuro que nos sea lo más favorable posible. Como decía en la siguiente slide Niels Bohr, que fue premio Nobel de Física, predecir es muy, muy difícil, especialmente si es sobre el futuro, pero en ninguno de los trabajos que publicamos en Prosegur pretendemos predecir. Únicamente, pues apuntar determinadas cuestiones, determinar focos que van a marcar la agenda de las empresas, que van a estar en muchos casos en los consejos de administración y que van a determinar o van a condicionar enormemente la operación de las empresas. En la siguiente slide podemos ver, espero, supongo, si no ya compartiremos la presentación a posteriori con todos ustedes, cómo hay muchas formas de mirar el mundo, no solamente la seguridad. Hay una forma que pudiéramos considerar normal
pero que seguramente es inexistente, ya no sabemos muy bien lo que es normal o no normal. Podemos mirar el mundo con cierta miopía, es decir, no vemos lo que está más lejano y solamente vemos lo que tenemos encima. Podemos tener vista cansada, que sería el efecto contrario, no vemos bien lo de cerca, solamente miramos al futuro, o podemos tener una visión lastrada por el astigmatismo, ¿no? Que al final es ver absolutamente todo distorsionado. Y al final, en función también de nuestros sesgos, de nuestra formación, del grado de libertad, independencia, objetividad que podemos tener, de las ideologías, de nuestra pertenencia a determinadas organizaciones, en muchos casos, pues las visiones no son 100% las normales, las perfectas, las exactas, ¿no? Y estas visiones se tienen que configurar con la participación y con la colaboración de muchos actores. En la siguiente slide vemos un poco cómo trabajamos en Prosegura a la hora de hacer estos informes. Empezamos ya hace 2 años, post-COVID, a pensar que había muchas señales que nos indicaban que el mundo era muy diferente. Alguien podrá decir, bueno, siempre ha cambiado, sí, pero quizá no a tanta velocidad y no con tanta sensación de incertidumbre, de falta de control e incluso de miedo y de temor en una gran parte de la ciudadanía. Y determinamos con un estudio o similar, cuáles creíamos que eran para nosotros las grandes variables de cambio, esas claves de futuro. Y determinamos que eran estas 5, que supongo bien en pantalla: poder difuso, economía, empoderamiento individual y colectivo, la convergencia tecnológica y el medio ambiente y la salud. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Bueno, porque creemos que cualquier pensamiento sobre cualquier fenómeno social vinculado a la seguridad debe partir de un marco mucho más global, una visión mucho más global. Estamos todos en un mismo mundo que sufre unos mismos drivers y que nos afecta, aunque sea en diferente medida, a todos. Y poco a poco podemos ir luego bajando en forma piramidal o en forma de cascada para llegar a qué cosas concretamente afectarían a nuestro sector, a nuestra empresa o a mis intereses incluso personales. Vemos en la siguiente slide, por ejemplo, cómo definimos o qué características damos a esto que llamamos poder difuso. Algo que veníamos viendo ya hace décadas. Lo hemos también subtitulado la era del desorden, ¿no? El poder está absolutamente fragmentado, no se sabe bien quién manda en el mundo, es un poder dividido, las organizaciones internacionales parecen limitadas a la hora de afrontar las amenazas que tenemos como sociedades, el poder de influencia de actores no estatales ha crecido enormemente, el poder de las grandes empresas tecnológicas, el poder, incluso un influencer, que se puede convertir hasta en un actor estratégico y generar impactos, ¿no? Una persona quema un Corán en Oklahoma y genera enormes disturbios sociales en países de Oriente Medio. En la siguiente pondremos el foco en la economía y en todos los cambios económicos que también se están produciendo y que afectan enormemente a las empresas. Si en un momento dado se decide pues imponer un impuesto nuevo sobre un sector, si en un momento dado se decidiera, como en ocasiones se ha planteado, que las empresas no pueden tener más de un porcentaje X de beneficios por ley, si en un momento dado, bueno, pues las tendencias económico-financieras cambian todo el panorama, si también un poco esta línea de economía de stakeholder en la que cada vez las empresas están eh, más sometidas, no, pero más afectadas por la opinión de múltiples stakeholders, con intereses en muchas ocasiones absolutamente contrapuestos, ¿no? Ponemos un ejemplo: si el tema de medio ambiente ahora mismo es fundamental para cualquier empresa, es fundamental que aparezca incluso su política medioambiental, pero estamos viendo en determinadas cuestiones eh, cómo en determinados momentos los gobiernos se ven obligados a flexibilizar condiciones de ese tipo. Ayer mismo, por ejemplo, oíamos cómo para el sector primario en Europa pues había que flexibilizar la normativa medioambiental, ¿no? Con determinadas crisis energéticas pues puede suceder lo mismo. O estamos viendo cómo en Colombia la prohibición de fumigación de cultivos de cocaína
pues por cuestiones también medioambientales, ha generado una sobreproducción de cocaína que tiene que salir por muchos lados y que, en cierto modo, está afectando las condiciones de seguridad en Ecuador, incluso a los enormes volúmenes de incautaciones de cocaína que se producen en España. La siguiente veríamos, nos focalizamos en el empoderamiento individual. Nunca un individuo ha tenido la capacidad que tiene en estos momentos. Un individuo por sí mismo puede viajar, puede buscar alojamiento sin depender de una cadena hotelera, puede publicar un libro, pero esto en el ámbito de seguridad también genera determinados problemas, ¿no? Es mucho más fácil a día de hoy ser un actor individual, el mal llamado lobo solitario, un foreign fighter tiene más capacidad de viajar a cualquier entorno de conflicto. Los problemas de identidad, de la percepción de uno frente al mundo, creo que están ya copando agendas importantes. Fukuyama ha dedicado varias de sus últimos libros a esta cuestión y se está viendo y percibiendo enormemente con muchas señales en muchísimos países europeos a día de hoy. Esa cuestión de individualismo, identidad, polarizaciones, mezclado con desinformación y toda la gestión de la demografía, donde parece que ya ni siquiera el mundo va a llegar a la tasa de recuperación de la población existente, con todos los movimientos migratorios por unas u otras causas generados, bueno, pues va a generar también o puede generar muchas tensiones y impactos en la seguridad, indirectamente, por supuesto, en las empresas. Por otro lado, y en siguientes slide teníamos los temas tecnológicos. Se ha apuntado mucho cómo las tecnologías crecen exponencialmente. Nosotros creemos que lo más importante no es el crecimiento exponencial de las tecnologías. Lo más importante es la convergencia de esas tecnologías. Muchos avances no han sido posibles hasta este momento porque no se daba esa convergencia entre todos los elementos necesarios. Por ejemplo, a día de hoy todavía no tenemos, aunque ya estamos en pruebas, vehículos autónomos voladores, porque no se juntaba todos los sistemas de motores, de materiales para las hélices que garantice el vuelo, inteligencia artificial, machine learning y todos los elementos necesarios para llegar al punto en el que estamos llegando a día de hoy. Aquí el gran problema que ya hemos tratado en muchas ocasiones, hemos escuchado, es ese papel de la inteligencia artificial en el que estamos solamente en un momento muy inicial y sobre todo cómo todo esto puede afectar a la esencia del ser humano, a las competencias humanas, a esa combinación de competencias humanas y tecnológicas, pero sobre todo a nuestra capacidad de diferenciarnos de una máquina por algún tipo de característica, ¿no? Puntualmente, a lo mejor esa característica ha sido equivocarnos o tener esa libertad de poder elegir. Con una inteligencia artificial perderemos parte de esas capacidades. Y finalmente, en las siguientes slides vemos las cuestiones vinculadas a salud y medio ambiente. El ecosistema se convierte en una prioridad, pero también con muchas tensiones ante cualquier tipo de crisis para poder de verdad cumplir con los objetivos trazados y seguir ese principio tan interesante que algún académico ha indicado de ser un buen ancestro, dejar algo más acá de simplemente pues, nuestros pequeños impactos personales, familiares o lo que hagamos en nuestro puesto de trabajo. Dicho todo esto, y en la siguiente slide veríamos algunas de las cuestiones que hemos puesto ya como focos más específicos para 2024. En la parte del poder difuso, pues mencionamos cómo las alianzas no son tan claras como en muchas ocasiones se nos presentan. Nos habla mucho del concepto sur global, pero sur global está compuesto por un montón de países que pueden tener diferentes alianzas para diferentes cuestiones en diferentes momentos. Estamos viendo ahora mismo con la crisis de Israel y de Gaza lo complicado, lo difícil que es conseguir consenso sobre determinadas cuestiones. Vemos además que se ha asistido a un proceso de descolonización bastante más novedoso, más actual, también en África, donde el año pasado hubo 6 golpes de Estado, y la criminalidad, que en momentos de desorden, en momentos de caos, encuentra un ecosistema perfecto para subsistir, pero también para crecer y para adaptarse. A nivel económico, el gran debate de 2024 es si vamos a tener un crecimiento suave o va a ser más abrupto, partiendo de esos tipos de interés muy altos, de inflación,
y similares, o también destacamos pues, ese potencial fin del cripto invierno y las criptomonedas de las que se ha venido hablando en 2023 y que posiblemente este año cambiara. En empoderamiento individual, toda la importancia, todo el foco en todos los aspectos demográficos y todos los aspectos derivados de ello, migraciones por las cuestiones que sean, problemas identitarios, la problemática generada por las grandes urbes para absorber esas diferentes culturas, identidades, incluso prestaciones de servicios. Ayer veíamos incluso como en alguna ciudad española se planteaba cobrar por pasar por una plaza pública, o incluso, bueno, pues todas aquellas cuestiones también vinculadas a la identidad o evitar los guetos urbanos. Y esas desigualdades que se dan en muchos entornos, que creemos que tenemos desigualdades de género, desigualdades generacionales, desigualdades económicas y sociales, desigualdades tecnológicas. Y todo eso también condiciona en parte el futuro. En la convergencia tecnológica, eh, vamos viendo cómo hay una inteligencia mucho más afinada, mucho más a demanda, mucho más incluso también apoyada por la inteligencia artificial, pero especialmente esa demanda inmediata, inminente, necesaria que todos nos debemos plantear, incluso personalmente, sobre nuestras propias capacitaciones. ¿Estamos preparados para el mundo de hoy? ¿Tenemos las capacidades y las habilidades que se están demandando a día de hoy? En la universidad, quienes también damos clases en la universidad, ¿estamos formando de verdad a los alumnos y a los jóvenes para lo que está demandando ya nuestras empresas, nuestras sociedades? Estando en todos estos ámbitos vinculados, me permito plantearme también dudas, ¿no?, sobre todo ello. Hay un documento muy, muy interesante que publicó el World Economic Forum en mayo, que se llama El futuro del trabajo, un documento muy, muy, muy profundo, en el que actualiza todas esas skills o habilidades que creen fundamentales, en este caso para 2027, y que siguen una combinación de habilidades de pensamiento, pensamiento crítico, creatividad, pensamiento analítico, capacidad de solucionar problemas, con habilidades de alfabetización tecnológica y digital. Y como ha venido a decir el CEO de OpenAI o incluso directivos de IBM, ¿no?, posiblemente el trabajador, el empleado de hoy, no tenga que temer tanto a la máquina, sino a otros empleados, otros trabajadores que van a estar empoderados, en este caso por las inteligencias artificiales generativas, además, claramente, y además, sin duda, desde nuestra parte, apostando absolutamente por ello, porque tampoco se puede ir contra los avances. Lo que se debe hacer es ser consciente de las amenazas que hay detrás. Y finalmente, en medio ambiente, pues la preocupación por todos los impactos climáticos, temperaturas extremas, catástrofes naturales, ya no desde el punto de vista de lo que se ha convertido al final en un debate absolutamente politizado, si cambio climático, si no, si causado por los humanos, si no, sino simplemente desde la observación y la percepción de lo que está pasando. Los hechos están demostrando, pues, o poniendo de manifiesto determinadas cuestiones. Y lo importante es que sepamos, como empresas, como sociedad, como individuos, poder enfrentar, poder ser resilientes ante todas estas situaciones, ¿no? Y también todas las migraciones que por causa del clima se pueden generar. En la siguiente slide vemos un poco, vamos bajando en cascada para ver a qué punto queremos llegar, ¿no? Analizando el mundo, es un análisis de tendencias, es una metodología que se utiliza habitualmente en perspectiva. A cada tendencia le podemos poner indicadores para poder medir en qué dirección vamos, a qué velocidad, en qué tiempo se va a producir, si es de alcance global o es de alcance solamente local o continental, nacional. A partir de ahí empezamos a decidir o a pensar qué impactos tiene todo esto en la seguridad. Y vemos tres impactos enormes, ¿no? El concepto de seguridad cada vez es mucho más amplio. Llevamos ampliando ya muchas décadas el concepto de seguridad, pero cada vez es mayor, cada vez se demanda más seguridad en más entornos y cada vez los departamentos de seguridad de muchas empresas se les exige muchas más tareas y mucho más conocimiento. En segundo lugar, las amenazas son cada vez más híbridas, más difusas, pero además combinadas. Ahora lo explicaré con más detalle. Y además, cualquier tipo de amenaza de riesgo es absolutamente sistémico. Una crisis en Ucrania afecta a todos y afecta a una empresa en España, en México, en Alemania.
Y a partir de aquí, en este modelo de cascada, al final llegaremos a ver los impactos concretos y específicos que están afectando a las empresas en el día de hoy. Las 4 fundamentales que destacamos aquí, pues es el desorden social. Hay mucha anomia social, hay una falta de confianza en las instituciones, hay una falta de confianza en la autoridad, han aumentado las agresiones a policías en muchos entornos, y esa especie de desorden, esa especie de anarquía social, pues se está materializando, se está viendo a través de muchísimos indicadores, ¿no? En segundo lugar, el aumento del crimen organizado, el Global Organized Crime Index, que se publica cada 2 años, ha puesto de manifiesto en 2023 un incremento de ese índice en prácticamente todos los países del mundo. El crimen organizado sigue avanzando, se adapta, cambia su modus operandi, cambia sus actividades y conquista nuevas zonas geográficas, como por ejemplo hemos visto ahora en Ecuador, por poner solamente un ejemplo. Y por supuesto una enorme incertidumbre geopolítica, que curiosamente en muchos informes de tendencias la geopolítica prácticamente había desaparecido de todos los consejos de administración, de todas las presentaciones, ¿no? A día de hoy creemos que es un tema claro porque todo tiene ese componente geopolítico, geoeconómico. Veremos algún detalle más a continuación. En la siguiente slide explicamos un poco más cómo la seguridad al final cada vez es mucho más amplia, que al final tenemos unas amenazas de carácter global. Vemos ahí en las fotografías pues los impactos de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Vemos también como en la foto superior cómo está quedando Gaza a día de hoy. Pero claro, aquí se están jugando muchas más cuestiones, muchos más intereses que van más allá solamente del propio lugar se está librando este conflicto, ¿no? que sería Gaza. Hay amenazas que se configuran geográficamente. En muchas ocasiones partimos de hacer fotografías fijas y nos quedamos con que México es inseguro o Ecuador es seguro. También hay que pensar en muchas ocasiones. Depende para qué, depende en qué lugar concreto, depende para qué actividad. Y bueno, al final las empresas van demandando y los ciudadanos pues una seguridad cada vez mayor, seguridad económica, seguridad jurídica, seguridad de los datos y la información, seguridad climática, seguridad industrial, eh, ampliando muchísimo el foco de los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? En segundo lugar, las amenazas son híbridas, pero no únicamente híbridas en ese concepto que siempre manejamos desde la percepción de lo físico, lo lógico o lo ciber, ¿no? Híbridas en muchos sentidos, ¿no? Eh, Híbridas porque combinan ataques tradicionales con tecnología. ¿Quién podía haberse imaginado, ¿no? Esos parapentes superando las vallas de Israel o drones atacando también sus sistemas de vigilancia? También es híbrido en cuanto a las armas utilizadas, ya no solamente la tecnología, que también, sino la desinformación, o cualquier cuestión, en un concepto que también se ha popularizado, que es el de weaponization of everything o armamentización de todo. Un arma puede ser los chips, puede ser la inteligencia artificial, puede ser cualquier tipo de mineral, es la energía, puede ser la computación cuántica en un futuro. ¿Quién lo sabe? Todo es susceptible de ser utilizado como arma alternativa a las clásicas, que por otra parte pensamos que habían desaparecido, porque hemos visto desde hace 2 años tanques en ciudades de un país europeo y imágenes que nos llevaban más hacia el siglo XX o pensar en el siglo XX. También ha existido en cuanto a esa colaboración de actores estatales y no estatales, también se percibe claramente en el conflicto de Palestina. Y luego, por supuesto, esa sinergia entre el mundo físico y el mundo lógico que se da. Lo que sí sucede es que quizás ha habido momentos que hemos llegado a pensar que el próximo Pearl Harbor podía ser solamente ciber, que toda la gran amenaza estaba en lo ciber y hemos encontrado que no, que es un elemento más, porque todo lo tradicional, como decía al comienzo, no acaba de morir y ahí pervive. La cocaína se sigue plantando, se sigue cultivando, se sigue transformando y la gente asesina por ella. Entre otros lugares, en España, en Barbate, hace unos días. Pero quien no conozca esa situación o quien la conozca sabrá que tenemos tiroteos, ajustes de cuenta prácticamente semanalmente, ¿no? Vamos a la siguiente slide para ir acabando esta presentación y dar paso a
preguntas o intervenciones, porque, claro, ¿qué podemos hacer ante todo ello? Bueno, yo creo que la primera cuestión que debemos hacer quienes analizamos seguridad internacional es intentar ser honestos y ser humildes, en cierto modo, y admitir que estamos ante problemas que son complejos. Ahí tenemos, en el gráfico, si lo están viendo, pues una tipología de problemas que es de Dave Snowden, que lo utilizamos mucho en tema de empresa, y nosotros lo utilizamos mucho también para temas de seguridad. Una cuestión simple es algo habitual que hacemos prácticamente cada día. Contestamos los mails que nos entran, o yo qué sé, Prosegur, pues sabemos colocar una cámara de vigilancia o montar un sistema de antiintrusión. Problemas complicados son aquellos que pueden generar impactos negativos, que tienen dificultades, pero que ya tenemos buena práctica en trabajar en ellos. Un médico, por ejemplo, sería una operación a corazón abierto. Han hecho ya miles y con un grado de éxito tremendo. En nuestro ámbito de seguridad privada, pues, por ejemplo, sería montar o diseñar un sistema de seguridad integral para una empresa o organizar un SOC o una ISOC. Tiene su dificultad, no es cierto, pero es algo en lo que ya tenemos experiencias y prácticas. Pero es que en seguridad en muchos casos estamos ante problemas complejos. Complejos porque son emergentes, porque combinan muchas cosas de esas nuevas y las viejas, porque a veces no tenemos tampoco todos los diagnósticos o no nos da tiempo ni siquiera a poderlos hacer. O no vemos esas olas de cambio, esos pequeños indicadores, alertas tempranas, que en un momento dado se convierten en tsunami y en ese momento ya poco podemos hacer, ¿no? Creo que una cuestión importante es admitir esta complejidad, admitir lo que se llama problemas complejos o problemas perversos, que implican que no hay una solución única, que no hay una solución a corto plazo y que muchas veces incluso algunas soluciones propuestas, en lugar de mejorar el problema, lo pueden incluso hasta agravar. Y es por ello, por lo que necesitamos, para todo ello, pues la colaboración intensiva, el intercambio de talento, de conocimiento, de ideas entre la seguridad pública, la seguridad privada, la universidad, la academia. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer o qué creemos que debemos hacer? Pues estar despiertos, estar muy alerta, ser avispados, interpretar muy bien las señales que el mundo nos está enviando, que las está mandando continuamente y diariamente. Montar o definir muy bien todos nuestros sistemas de variables, de factores y de indicadores para poder ver o anticipar estas señales de cambio e incluso pensando también fuera de nuestros propios sectores, porque una de las cuestiones interesantes, pero que ya decía Toffler, futurista, que en el año 1970 escribió El shock del futuro, que vamos a llegar a un momento, creo que nos pasa, que la problemática va a ser no saber cómo lidiar, no saber cómo navegar en este futuro que ya es presente, con su complejidad, con sectores que pueden desaparecer de la noche a la mañana, con empresas que pueden durar igual, ni siquiera una semana, y desde el punto de vista de seguridad, con ataques que en muchas ocasiones no sabemos por dónde van a venir, ¿no? Para esto, bueno, me parece bastante interesante utilizar este concepto que se utiliza mucho en ciber, del Left of Boom, utilizaba el ejército americano en Afganistán cuando utilizaban contra sus vehículos blindados artefactos explosivos improvisados, los conocidos IEDs. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de que se produzca esa explosión? En ciber esto también se ha adoptado, este criterio, pero yo creo que lo podemos adoptar en general como organizaciones, incluso fuera ya del ámbito de seguridad. Saber muy bien, interpretar mucho antes de que nos llegue el siguiente golpe o siguiente bofetada. Y en tercer lugar, pensar un poquito más allá del corto plazo. Es complicado, las agendas las tenemos súper llenas, no nos da tiempo a nada, vamos apagando fuegos continuamente, no queda espacio para la lectura, incluso estamos perdiendo esas capacidades, no queda espacio para la reflexión, pero yo creo que aunque sea puntualmente, pues merece la pena un poco pensar más allá, pensar en futuro, pensar en corto plazo, aunque sea por lo que dice Woody Allen, ¿no? En la cita que tengo ahí, una de las slides, ¿no? Aunque sea porque es el lugar donde vamos a pasar lo que nos queda de vida futura. Yo creo que con esto pues podemos dar paso pues, a intervenciones o preguntas o a lo que estimen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José María. Bueno, yo creo que ha sido una presentación muy interesante y también muy completa, ¿no?, sobre lo que habéis reflejado en el informe. Justamente has mencionado bastantes aspectos que desde la Fundación ESIS tratamos, ¿no? Sobre todo lo que tratamos desde la Fundación ESIS es ver el impacto de la seguridad integral, ahora actualmente en concreto bajo la perspectiva de la era digital, sobre todo de cómo tiene un efecto en el sector público y también en las empresas. Entonces, quizás una de las preguntas por las cuales empezaría sería hasta qué punto se amplía el perímetro de seguridad cuando hay que incluir los riesgos de la cadena de suministro, ¿no? Y también se nos puedes comentar un poco cómo todos estos retos de seguridad afectan a la propia seguridad de las empresas, e incluso si quieres enfatizar algunos sectores específicos que además en el informe escrito también habéis desarrollado. Sí, bueno, efectivamente, como bien apuntas, yo creo que una de las características también de los últimos años, últimas décadas, es la ampliación de no sé, en ciber hablamos siempre de la ampliación de la superficie de ataque, ¿no? Eh, pero creo que eso se produce a nivel general. Se ha contado muchas veces, ¿no?, que al final del siglo XX, más todavía en la Guerra Fría, sabíamos que había amenazas potenciales, amenazas existenciales, pero sabíamos casi muy concretamente cuáles eran y de dónde venían, quiénes eran los actores. Ahora esa superficie, digamos, de ataque se ha abierto muchísimo, tanto por la diversidad de actores con influencia, como por la armamentización y utilización de cualquier elemento para hacer daño. En cuanto a actores, bueno, pues la capacidad de actores es, es, es tan impresionante como que creo que hay veces que se nos están materializando algunas películas de Marvel, ¿no?, de los supermalos o supervillanos, que en determinado momento pues, son capaces hasta de controlar o conquistar países. Ahora mismo un criminal puede ser capaz, al margen de los métodos políticos, aunque sean dictatoriales, autocracias o democráticos, de tener el poder, ¿no? Cualquier país puede caer en manos de un Estado Islámico, de un grupo criminal o de una milicia armada, aunque sea patrocinada por un país. Por otra parte, por las temáticas, enormes cuestiones o focos de interés que afectan a las empresas. La cadena de suministros nos venía preocupando también mucho tiempo desde un punto de vista de ciberseguridad, pero de pronto nos encontramos una embarcación, un barco que se queda atravesado en el canal de Suez hace unos años y que impacta enormemente en toda la cadena de suministros y en todo el comercio global. Ahora, con la situación de los hutíes en Yemen, volvemos a percibir un contexto similar. Eso, a día de hoy, pasa por los departamentos también de seguridad de muchas empresas, que tienen que hacer diagnósticos de todo este tipo de cuestiones, eh, diagnósticos de presente, pero también de futuro, ¿no?, para que en muchas ocasiones luego los que lideran las áreas, no sé, de transportes o las áreas de logística, de abastecimiento, de compras, adapten sus políticas presentes a este contexto de situación inestable a día de hoy, pero que amenaza con ser más inestable incluso en el futuro. Y como cuestiones que más están afectando directamente a empresas, por supuesto, a cada uno en diferente grado en función del sector, ¿no? Nosotros decimos que el crimen organizado y todo el ecosistema criminal que conlleva y que genera es muy importante. Eso lo estamos viendo pues, en muchísimos países de América Latina, pero también lo estamos viendo con otros componentes, también con esa mezcla de anomia social en muchos contextos europeos. Ese desorden social que, por ejemplo, veíamos en Movimiento Chalecos Amarillos en Francia hace unos años, que terminaba siempre con enormes disturbios en los campos elíseos, donde todo comercio tenía que bajar la puerta directamente, y que parecía una cosa que, bueno, era un poco pionera en Europa, ¿no? Y ahora lo estamos viendo como el otro día eritreos se enfrentaban en La Haya y generaban enormes disturbios, y era un enfrentamiento entre ellos, bueno, al final con la policía en favor o en contra del gobierno de su país, o cómo esa anomia está llevando en Estados Unidos a que grupos de personas directamente entren y saquen directamente todo tipo de comercio, donde han tenido que cambiar ahora todo el modelo de seguridad a ser mucho más exhaustivo cuando se quería que todo fuese espacio abierto, que salgas prácticamente pagando con un chip
que no haya que pasar por una fila. Bueno, pues estamos viendo una vuelta atrás en los Walmart y todo este tipo de organizaciones, ¿no? Eso afecta, por ejemplo, claramente al sector retail. Cómo la desinformación está afectando a sectores que puedan ser más críticos, como pudiera ser pues el sector energético, ¿no? Y cómo nos pensemos o ciñamos siempre a que la desinformación afecta a los estados, está afectando también continuamente a las empresas. Diariamente, si nos metemos en, ahora se llama X o Twitter, podemos ver un montón de cuestiones de dudosa veracidad que desacreditan a empresas de determinados sectores. En ejemplos, el sector de la alimentación, con algunas cuestiones. Estamos viendo también cómo las empresas les está aumentando enormemente el fraude interno y la pérdida desconocida. Sobre fraude interno alertábamos en estos años de COVID y post-COVID. Todas las variables llevan a ese tipo de situación. Un aumento de la digitalización, de la complejidad de los procesos tecnológicos y también financieros, el teletrabajo que también bueno, pues, dificulta el establecimiento de determinados controles diferentes a los físicos, la incertidumbre que pueden tener las mismas personas, los procesos tan turbulentos en muchas ocasiones de las organizaciones en cuanto a los ERES, ERTES, ajustes de empleados, que hacen que cualquier empleado pues, esté temiendo continuamente sobre su futuro. El tema fraude interno está afectando absolutamente a todas las empresas. Lo que pasa es que bueno, pues es un gran desconocido, no hay información y no hay datos fiables sobre ello, ¿no? Por supuesto, todo ciber, yo diría todo ciber y todo digital, ¿no? Toda la cuestión de ciberseguridad fundamental, porque los malware, ransomware, los fraudes al SEO, pero también en esa parte de estafas digitales, ¿no? Que serían el mismo timo de la estampita, el mismo engaño de toda la vida, lo único que se utiliza ahora mismo Internet, ¿no? La evolución de la carta nigeriana. Claro, es que las estafas o los fraudes digitales en España me parece que han subido un 400% en muy poquitos años. Y todo eso en ese contexto de una competencia geopolítica muy, muy tensa, en ese conflicto, en esa competencia de poder, cualquier cuestión al final puede dejar a una empresa desabastecida de sus materiales, por ejemplo, al margen de hacer mucho más complicado viajar, internacionalizar sus procesos. Ha habido que hacer procesos de eliminar, ¿no?, la deslocalización de determinados productos y volverlos a localizar. Al final, todo yo creo que se puede sintetizar en que ha aumentado muchísimo el riesgo operacional para las empresas. No, la verdad que sin duda este tema es muy interesante. Yo creo que incluso en temas de cadena de suministro y seguridad se ha visto en los últimos años, ¿no? Como algunos países han empezado a hablar ya no tanto del nearshoring, ¿no? Es decir, de tener un país aliado, una serie de empresas aliadas para que te provean, ¿no?, de sus servicios, de esos bienes que se consideran críticos pues, para la seguridad, para el bienestar del país. Han pasado de tener esa perspectiva del nearshoring, ¿no?, de acercarse al país que está más cerca, al friendshoring, es decir, aquellos países que por mucho que estén a miles de kilómetros, sabes que no te van a fallar porque son como compañeros, ¿no? Son socios, amigos. Así que en ese sentido, completamente. Quizás también, bueno, también vamos a dar pie a que las personas que están aquí presentes puedan participar si quieren. Me consta que tienen la posibilidad de levantar la mano o solicitar participar. Así que en ese sentido, si queréis levantar la mano, sentidos libres para hacerlo. Mientras tanto, también quizás te preguntaría, porque has hablado justamente en un apartado, ¿no?, de convergencia tecnológica y luego, Sí. por otro lado, también has hablado de temas de empleo. Entonces, ¿qué estimaciones tenéis vosotros, o al menos a nivel más conceptual, de los empleos que van a poder aparecer o desaparecer con la integración, ¿no?, de, por ejemplo, sistemas como los de la inteligencia artificial en las empresas y, sobre todo, en el ámbito de la seguridad? Porque digamos que en el ámbito de la seguridad siempre se ha confiado pues tanto en la IT como en la OT, ¿no? También se ha confiado en capital humano y también evidentemente en sistemas tecnológicos, pero ¿qué impacto va a poder tener bueno, no la irrupción, porque ya existe la inteligencia artificial desde hace muchos años, pero sí esa mayor integración en las empresas? Vale, muy bien. Claro, evidentemente esto nos impacta a todos. Ese informe que comentaba del World Economic Forum pues detalla también, ¿no?, los impactos que puede haber en diferentes sectores o en diferentes profesiones. En lo que hemos escuchado ya, he leído un montón de artículos, un montón de estimaciones diferentes.
en las que no siempre hay un absoluto consenso, ¿no? Ha habido muchos procesos de transformación, de innovación tecnológica, en el que al final no se han eliminado puestos de trabajo, se han, en su caso, reconvertido o incluso se han generado más puestos de trabajo. ¿Qué sucede? Claro, en el sector de la seguridad somos un sector intensivo en capital humano y eso, desde nuestro punto de vista, tiene que seguir así o va a seguir así. La vigilancia humana sigue siendo fundamental. Nosotros, por ejemplo, en nuestro modelo de seguridad hemos apostado por un concepto que hemos llamado seguridad híbrida, en la que ponemos el foco en el centro frente a muchas tendencias empresariales que tenían en las últimas décadas también de hablar sobre un Data Driven Company o un Technology Driven Company. Nosotros no, nosotros queremos que es un Human Driven Company, por supuesto, la seguridad, y que el valor está en la capacidad de los expertos en seguridad que tenemos, con su conocimiento, con su experiencia, pero empoderado siempre con las tecnologías necesarias, con las tecnologías que de verdad muestren solucionar problemas, ¿no? Vivimos también en un hype, con una moda de tecnologías en que en muchas ocasiones nos surgen supuestas soluciones tecnológicas para problemas que ni siquiera tenemos o que se pueden trabajar de otra manera diferente, ¿no? Nosotros creemos que hay cosas que ya están, que ya te permiten tener casos de uso, experiencias de usuario y pueden llevarse claramente a mercado, tanto en inteligencia artificial, como en temas de cloud, como en temas de robótica o de drones, y te deja la, 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 la legislación de cada lugar, de cada contexto. Y hay otras que están ahí apuntando. Es un poco el ejercicio es cogernos quizá todos esos mapas de futuro de Gartner, ¿no? El famoso hype tecnológico de Gartner, ver todas las tecnologías que se apuntan ahí, la inteligencia artificial, es que estamos solamente al inicio. Vienen ahora en cadena un montón de inteligencias artificiales con otros nombres, otras denominaciones. ¿Qué va a pasar con todo el ámbito de realidad virtual? Ya por no llamar metaverso, porque el nombre se ha perdido un poco, pero realidades alternativas, claro que van a llegar y van a ofrecer alternativas. La computación espacial en la que está apostando Apple, todos los sistemas o los datos que va a generar la interacción hombre-máquina por sensores incluso biométricos, biológicos, químicos. Estamos cerca de poder tener Internet en el que percibamos los sentidos con elementos ápticos o que podamos percibir incluso olores, ¿no? Sobre las cuestiones que estamos viendo. Ahí tenemos un mundo por explorar. Creemos que ahí lo que hay que hacer es una especie de vigilancia tecnológica continua, ir viendo todo lo que va apareciendo en el horizonte, ir valorando tanto sus usos, oportunidades, como sus potenciales amenazas, y viendo el estado del arte en el que esas tecnologías están, o sea, en qué grado van a dar servicio y en qué plazo, y a partir de ahí, pues adoptar las decisiones empresariales que tengamos. Y por supuesto, yo creo que a nivel empresas y a nivel ya individuo, esa preocupación enorme por confirmar y ver que estamos teniendo esas capacidades que se están demandando. En los últimos informes, últimos años, pues hablaba que lo que tenemos más demanda y más escasez son en los temas de ciberseguridad, en los temas de business intelligence o análisis de datos o ingeniería de datos, que son cosas también diferentes, por otra parte, en todos los temas de experiencia de usuario y en cuestiones de Big Data e inteligencia artificial en estos momentos. Eso es lo que parece que se está demandando, pero si vemos este documento de 2027 del World Economic Forum, pues nos habla de esa capacidad de análisis, de ese pensamiento crítico y luego, por supuesto, aunado o apoyado en esas tecnologías. No, la verdad que muchas veces son uno de los problemas que estamos identificando en la Fundación y que también hay muchísimas entidades que también están trabajando sobre esto es el tema de, es decir, la brecha entre la oferta y la demanda a la hora de buscar talento para las empresas, sobre todo en las áreas de seguridad, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad hay mucha oferta hay mucha oferta, ¿no? Más bien hay mucha demanda de empleados. Lo que ocurre luego es que no se terminan de suplir esas vacantes, bien porque las personas que postulan o no tienen los conocimientos requeridos
o porque las personas no quieren no quieren trabajar en esa empresa porque quizás los incentivos salariales, en el caso de empresas europeas, pues no son tan elevados como lo pueden ser en otras empresas como como las estadounidenses, ¿no? Como las de origen chino. También aquí hay otra cuestión con el tema del empleo en ámbito tecnológico y en áreas de seguridad, es que, por ejemplo, cuando se miran los requisitos y los currículums educativos de algunos programas de formación profesional o incluso universitarios, pues no siempre se ajustan a las necesidades que las empresas tienen, porque en muchas ocasiones no se busca que una persona sepa de todo, se busca que una persona sepa mucho de un aspecto enormemente específico y eso pues hace muchas veces más difícil la contratación. Bueno, veo que el chat se ha animado porque tenemos de hecho 4 preguntas, así que si quieres voy a hacer 2 y 2, si te parece bien, Vale, José María. muy bien. La primera es, ¿crees que tiene un impacto la desinformación creada por la inteligencia artificial en la sociedad civil a nivel de información falsa, deepfake y demás? Y, y después veo otra pregunta posterior y que no tiene por qué estar enlazada, pero que puede estarlo, que es, ¿cómo crees que las elecciones de Estados Unidos de este año podrían afectar a la seguridad ciudadana? También se puede hilar bastante con la desinformación. Vale, dos temazos, evidentemente, ¿no? El primero, con el tema de desinformación, yo aquí manifiesto mi clarísima preocupación, mi enorme preocupación, ¿no? Cuando los que hemos trabajado en análisis, a decir análisis de información, no me atrevo ni a decir ni siquiera análisis de inteligencia, siempre el tema de la desinformación pues es una cuestión muy importante, ¿no? Evaluar muy bien la información, evaluar muy bien las fuentes. Incluso cuando daba clases en la universidad sobre ello, pues buscaba noticias, buscaba cuestiones para poder ilustrar o poner ejemplos en clase. Y bueno, pues costaba, había que hacer un pequeño ejercicio. En muchas ocasiones no era desinformación, simplemente era línea editorial de medios, ¿no? Que es absolutamente legítima y necesaria en una democracia, ¿no? Que haya esa disparidad. A día de hoy, lo que cuesta es encontrar algo de lo que te puedas fiar. Es decir, estamos llegando a un momento en el que no podemos creer en nada y posiblemente también haya actores detrás que quieren que lleguemos a ese momento. Cuando no creemos en nada, pues a lo mejor te sujetarás a otra nueva idea, a otra nueva teoría, o dejarás de creer en todo y unido a otro tipo de aspectos como la cancelación y demás, pues te inhibirás como actor social, actor político en esa medida. Me preocupa mucho, ¿no? Va a peor cada avance que vamos viendo, vemos que la capacidad para poder replicar a una persona es muchísimo mayor y sin duda pues al final vamos a llegar a esa situación, ¿no? De no creer absolutamente nada, no vas a poder creer ninguna imagen, que ya pasa, no vas a poder creer ningún vídeo, no vas a poder creer ninguna pieza de información. En ese contexto, bueno, yo creo que va a haber trabajo para los analistas de inteligencia, analistas de seguridad, porque va a ser una tarea muy ardua y todo eso que llamamos open source intelligence o inteligencia de fuentes abiertas nos cambia. Y por supuesto, la inteligencia artificial para todo lo que sea el engaño, la manipulación, la desinformación o la ingeniería social es un elemento de máxima utilidad. Entonces, de hecho, creemos muchos informes de tendencia 2024 y el nuestro, apostamos que por ahí es por donde podemos tener algún tipo de estas sorpresas no estratégicas. Y por otro lado, elecciones de Estados Unidos, ¿no? Un año además electoral a nivel global, con más de la mitad de la población mundial llamada a las elecciones, y con un contexto que continúa un poco la polarización que ya llevábamos. Sin duda, esas elecciones va a afectar o va a cambiar el mundo, ¿no? Sin entrar ya en ningún tipo de consideración o de debate de unos o de otros, ni de los candidatos, eh, pero sí que en ambos casos es llamativo, ¿no? El poder de Estados Unidos se pueda dirimir entre un Joe Biden y un Donald Trump es muy llamativo, diversas cuestiones, ¿verdad? Excedentes previos y de muchas cuestiones. Claro, una victoria de Donald Trump pues, puede cambiar bastante el panorama geopolítico y geoeconómico, ¿no? Puede afectar a la situación de Ucrania, puede también movilizar desde el poder eh, todo lo que puede ser un cierto movimiento antisistema, pero voy a decir bien, intentando explicarlo bien, ¿no? Es un poco lo antisistema desde el propio sistema. Es decir,
esa idea de que como está muriendo, no está funcionando y hay que hacer cosas diferentes, convierte a muchos actores del sistema en antisistemas, ¿no? Es un fenómeno un poco curioso. Es decir, la propia democracia muerde a la democracia al final, ¿no? Con todos los elementos que una democracia permite. Y el impacto va a ser enorme. Básicamente ahora tenemos dos conflictos latentes que quedarán claramente afectados por estas elecciones. Y ya digo, sin perjuicio además de esos movimientos que luego fácilmente desde muchos entornos se etiquetan, ¿no? De extremo derecha o de extrema izquierda a muchas cuestiones, cuando quizás no es el diagnóstico adecuado ver en esos términos de esa ideología, ¿no? Sino más bien en términos de antisistema, de disconfort o de anti otro tipo de acciones. Sí, totalmente. Y ahí justamente, y ya tendremos que cerrar con esto, pero justamente has apuntado, ¿no?, del rol de los analistas de seguridad ante cuestiones electorales. ¿Nos podrías comentar un poco, sobre todo para las personas que quizás no estén tan familiarizadas, cómo funciona? Es decir, si hay una coordinación entre distintas entidades donde trabajan analistas de seguridad o si depende un poco del tema específico donde se quiere trabajar en jornadas electorales. ¿Cómo funciona? Bueno, jornada electoral, a ver, desde ya nuestro punto de vista de empresa de seguridad, pues tiene muchos ámbitos, además como proveedores también de seguridad, ¿no? A otras empresas. Un entorno electoral es un entorno de inestabilidad, prácticamente por definición. O sea, ahí se va a generar desinformación, se va a generar polarización, incluso en muchos países va a ir acompañado de violencia contra candidatos, de violencia contra periodistas, de violencia incluso contra la propia población o sociedad civil. Nosotros, ¿cómo trabajamos todos estos procesos? Pues primero, con los calendarios delante, viendo cuándo va a llegar el momento, monitorizando todas las variables que están siendo objeto de ese proceso electoral, monitorizando o también analizando para nuestros clientes las propuestas políticas que pueden ir en los programas electorales, haciendo esos informes y luego pues están también muy atentos porque ya hemos visto también el impacto que pueden tener estas cosas al día electoral y a los posteriores días a unas elecciones, donde también se generan impactos que pueden afectar a la operación de cualquier empresa, ¿no? Que por lo que sea, pues el desorden social llegue a una ciudad, a un entorno geográfico. Y para trabajar con ello a nivel de fuentes, pues como se hace habitualmente, con todo tipo de fuentes posibles. Si tenemos fuentes abiertas, por supuesto, fuentes abiertas. Si tenemos fuentes humanas, que las tenemos, pues todas las fuentes humanas potenciales. Nosotros en los países de presencia tenemos un director de seguridad suele ser de ese país o es de ese país, que normalmente ha sido miembro de Fuerzas Armadas o cuerpos policiales, pero también tenemos contacto con todos los organismos públicos, con organismos privados, con think tanks, con expertos en seguridad en muchos países, para poder un poco hacer ahí nuestras, no voy a decir predicciones, pero visiones. Mm. Sí, exactamente, que también es el rol, ¿no?, del analista de seguridad y de prospectiva, que es una de las tareas de las funciones que acometéis en Prosegur Research. Así que nada, son las 4 de la tarde, lamento mucho porque la conversación estaba siendo muy interesante, pero por ajustarnos a los tiempos de otros Cyber Lunch, agradecerte de nuevo, José María Blanco, tu participación. Estáis más que invitados de nuevo para participar en esta sesión y en otros formatos y también para las personas oyentes y para aquellas que se han registrado pero que nos han solicitado ver el vídeo posterior y porque no tenían disponibilidad, también agradecerles la participación. Así que nada, José María, si te quieres despedir y con esto cerramos. Pues perfecto, pedir disculpas por el desacople de no poder compartir la presentación directamente. No sé muy bien lo que se ha podido ver, en todo caso, pues la compartiré, ¿vale? Con vosotros, si a algún oyente Muchas gracias. le interesa poder ver llamar despacio. Sin perjuicio de eso, pues estamos a vuestra plena disposición. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.